¿Anda? Ok. Bueno, hemos tenido lluvias de bendiciones, ¿no es cierto? Esperemos que estas lluvias espirituales también se derramen en nuestra vida en estos días y que Dios nos acompañe en nuestro diario vivir. Qué bueno empezar el día cantando y agradeciendo al Señor por lo que Él quiere impartirnos a través de su palabra. Vamos a hacer una corta oración. Señor, gracias por tu amor y tu cuidado. Rogamos tu presencia aquí y al abrir tu palabra que tú nos hables a nuestro corazón. Gracias porque tú quieres sacar todo temor de nuestra vida que sea dañino para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Yohoisha Yakowai estuvo preso por 28 años. No tenía una celda, no tenía cadenas, no tenía nada que lo atase, pero estuvo 28 años metido en una cueva en la isla de Guam por temor a que los soldados norteamericanos, cuando llegaron a la isla de Guam en la Segunda Guerra Mundial, lo atrapasen. Y por 28 años se mantuvo escondido en una cueva. Este es el Señor y ese es de la cueva. Y de noche salía a comer mangos, ratas, ranas, lo que encontrase para sobrevivir. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es estar 28 años con miedo? Y él había visto y leído que los americanos largaron panfletos diciendo que la guerra había terminado y que debían entregarse. Pero él tenía miedo. Hasta que unos aborígenes lo encontraron y lo animaron a salir. Fue allí donde lo pudieron sacar de su cueva. Y es interesante que muchos de nosotros podemos estar también presos de nuestros temores, de nuestros miedos. En esta mañana queremos decir que hay dos tipos de temores. Uno es bueno, es beneficioso, y es ese temor que en la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, que Dios es nuestro Salvador, y en el asombro, en el espíritu de reverencia y de reconocimiento de quién es Dios y sus atributos a través del estudio y la comunicación con Él, nos lleva a honrarle, nos lleva a reconocerlo en nuestro diario vivir. La Biblia nos habla de varios, define este temor, que no es el miedo, que nos paraliza, que nos enferma. Es el principio de la sabiduría. Conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Es fuente de vida, aleja al hombre de las redes de la muerte. Este tipo de temor debe ser estimulado, compartido, crecer en nosotros y inculcarlo a nuestros hijos. El segundo tipo de temor, como ustedes podrán deducir, es el temor negativo, que tiene efectos malos, que nos paraliza. En 2 de Timoteo, allí encontramos esta definición, hay distintos tipos de definiciones, pero dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo me gusta mucho porque para salir a colportar, este versículo me motivó, especialmente que mi señora había salido a colportar y le había ido muy bien y yo por miedo me quedé trabajando un verano aquí. El temor es una emoción y no podemos a veces en ciertas circunstancias controlar ese temor. Pero si permitimos que el temor nos domine y regule nuestro pensar, nuestro accionar, este veneno, esta emoción se puede tornar en un veneno paralizante, como dijimos. Este es el temor que no viene de Dios y es el temor que vamos a hablar en esta mañana rápidamente. Hay muchas causas de temor. Se hizo un estudio y se le pedía que respondiese cada uno a esta encuesta
se la hizo a 1016 personas y se descubrió, si ustedes ven la franja más clara, qué reacción producía la serpiente, ¿no es cierto? Y ahí se da un resultado. Y es interesante que después de 3 años se lo volvió a aplicar, y se lo volvió a aplicar a otro tipo de gente, otro grupo social, socioeconómico y demás. Y en la segunda ocasión inclusive había crecido el temor. ¿Quién no tiene miedo a las víboras, no? O algunos otros aspectos. Los psicólogos tienen nombre para cada uno de los temores que puedan existir. Tengo una lista de 20 páginas con más de 150 nombres, y a ustedes algunos les va a resultar conocido. Por ejemplo, claustrofobia es el temor a ¿qué? A estar confinado en un espacio cerrado. La ofidofobia es el miedo a las serpientes. Acrofobia, el miedo a las alturas. Y hay otras definiciones, pero muy aplicado aquí, la iatrofobia es el miedo a los médicos, o el miedo a los sermones religiosos, la homilofobia. Este estudio fue guiado, fue conducido, y sin embargo no reflejaba los temores más comunes y muy propios quizás en nuestra cultura: el qué dirán, el temor a no ser aceptados, el temor a ser rechazados, el temor a la muerte, el temor al dolor, al fracaso. Debemos ser cuidadosos porque a veces queremos motivar con el miedo. Este es un paréntesis. Dios no nos motiva por el miedo. Cuando hablamos del fin, los tiempos serán difíciles, pero nada debemos temer porque Dios estará con nosotros. ¿Hasta cuándo? Dios nos va a cuidar y estar con nosotros hasta el fin. Muy bien. Hace algunos años, cruzando desde el delta del Tigre, volvíamos al Uruguay, donde trabajamos con Viviana, y tomamos la hermosa excursión en lancha por el Tigre. Y tuvimos una de esas hermosas recorridos por el delta hasta que llegamos al canal del río, y se largó una tormenta que veíamos cuando parecía que naufragaba la lancha, todo el color chocolate de la lancha, y llegaba hasta el techo, y íbamos así. La gente empezó a tener un miedo terrible. Nosotros nos miramos, y algunos empezaron a buscar los salvavidas, que no estaban debajo, sino que estaban arriba de los asientos, se empezaron a mover, y el acompañante del que iba manejando el timón nos gritó, dijo: quédense quietos, no se muevan, nadie se levante. Fueron unos pocos minutos hasta que cruzamos el canal que parecían horas. La noche se vino. En un momento, cuando ya parecía que nos ahogábamos, nos naufragábamos completamente, nos tomamos de la mano con mi señora y oramos. Y oramos para que si nos pasaba algo, Dios cuidara de nuestro hijo que estaba en el instituto. El temor a la muerte es real, y como dijimos, algunos de estos temores negativos o nocivos nos pueden realmente controlar. El 15 de agosto del 2005, en el diario El Clarín, al cual soy adicto, al Clarín, a La Nación, a Perfil, a Página 12, aún estando por 22 años en Estados Unidos, siempre lo leo, decía que hay un temor que se manifiesta en los jóvenes universitarios de distintas carreras, pero especialmente en aquellos jóvenes que tienen que rendir un examen, y el examen es oral. Ustedes saben que los exámenes son bravos, pero cuando uno tiene que hablar entre 3 personas, 4, hay algunos jóvenes que quedan frisados. Y nuestro hijo, que hizo contaduría acá para contador, perdió un solo examen en su vida. Y en uno de esos exámenes que él tenía que hacer en ese día, el único que se presentó fue él. Y el profesor no tuvo mejor idea que cambiar el estilo de escrito a oral. Y mi hijo es muy reflexivo, muy lógico, más bien tímido. Cuando tuvo que enfrentar ese examen,
fracasó, se paralizó y fue el único examen que perdió. Esta historia la cuento con permiso de él porque ustedes saben que a veces las historias son especiales. En efecto, en nuestra vida diaria podemos obtener causas de temor que son fruto de nuestra imaginación. Dicen que el 40, 50, 60% de nuestros temores jamás van a ocurrir, pero anticipadamente nos ponemos a ser guiados por un temor que ni siquiera se va a dar. En la cita aquí, estas son algunas reacciones físicas ante el temor que algunos de ustedes pueden identificarse o han experimentado sin duda. Desde el punto de vista médico es realmente sorprendente cuántos órganos o partes de nuestro cuerpo se ven afectados por el temor. Empieza allí en esa zona del cerebro, en el temor, en la zona de la amígdala, y se expande por el resto del cuerpo, causando algunos efectos negativos en nuestro organismo. Esto es propio de nosotros que en cuanto a los personajes bíblicos. A veces vemos a los personajes bíblicos solamente como héroes o pecadores, pero ellos también tuvieron miedo. Si no, pensemos en la vida de Abraham. Cuando tuvo miedo que pasase algo porque estaba con Sara, le dijo a Sara, inclusive que mintiera, que era su hermana. Y Dios lo libró a pesar del miedo y sus mentiras, no sin antes pasar momentos muy difíciles. En el siguiente vemos a los espías del pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando Moisés mandó 12 espías? 10 volvieron ¿con qué? ¿Con alegría, entusiasmo? No, hay unas ciudades fortificadas, unos gigantes. Jamás podremos hacer esto. Y dale, le participaron del miedo a toda la gente. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que volver y pasar 40 años en el desierto. El apóstol Pedro, tan impulsivo, tan especial, tuvo varias ocasiones de miedo. Caminando en el mar, mirando a Jesús, dejó de mirar a Jesús y ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Pensaba que se ahogaba. Lo llevó a negar a nuestro Señor Jesucristo por miedo durante 3 veces, inclusive la última negación, maldiciendo, para que no ser asociado a Él. ¿Qué decir de Adán y Eva, de Jonás, de Elías y tantos otros personajes? Cuando mencionamos estos casos, casi nos viene a la mente imperceptiblemente la idea de que la idea de temor la podemos reemplazar por la palabra faltos de fe. Y es allí donde está el antídoto contra el temor, tener fe. Hay eventos traumatizantes, situaciones especiales que van a requerir el tratamiento de los profesionales en psiquiatría, en medicina, psicólogos, en grupos que nos ayuden a tratar ciertos temores patológicos. Busquemos entonces, si hay una situación así, el apoyo que necesitamos. No es falta de fe, como a veces pensamos con algunos temas relacionados con la mente. El temor necesitamos entonces tener la dosis de fe y de confianza en Dios que nos da seguridad y determinación, fuerzas para seguir adelante. Algunos pasajes bíblicos que yo les llamo a las promesas bíblicas las vitaminas del alma. Trabajando en el hospital tenemos unas tarjetitas que se abren, así que le damos una tarjetita al paciente, al personal, todos los días o casi todos los días, porque tenemos distintas clases. Son chiquitas, muy simpáticas, nos hace acordar cuando éramos niños que abríamos tarjetitas y dicen a veces, ¿este es el número de la suerte? No, digo, esto es una promesa, es una vitamina para ti hoy. Y todos los reciben muy graciosa y simpáticamente. Y allí encontramos entonces este tipo de promesas. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo.
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré y te tomaré de mi mano derecha y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estoy tratando de pensar en un idioma y paso al otro. Muy bien. Confianza en Dios, confianza en sus promesas. Que Dios nos ayude a mirar estas promesas con seguridad. Pasemos a la siguiente. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En el contexto de cómo vamos a comer, qué vamos a tener, Dios cuida de los pajaritos, también cuidará de nosotros. Esforzaos, dice allí Moisés, y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedos de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y a Josué le dijo personalmente, mira que te mando que te esfuerces y ¿qué? Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bueno es cuando nosotros podemos personalizar y apropiarnos de esa promesa para nuestras vidas. Hay innumerables promesas, más de 4.000 promesas. El salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. Si nos nos asalta el temor que puede llevarnos a paralizarnos o controlar nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Confiar en Dios. ¿Qué puede hacer el hombre si Dios está conmigo? Confianza completa en Dios es el antídoto, el remedio para nuestros temores. Y no debemos permitir que el temor nos haga sucumbir, nos deje sin respuesta, sin reacción. Podemos desarrollar esta confianza relacionándonos con Dios diariamente con Él. Hoy y esta semana vamos a venir temprano, vamos a orar. Algunos de ustedes ya oraron, ya hablaron personalmente con Dios. Pero así como hoy en día lo primero que hacemos cuando abrimos los ojos es busquemos a Dios. Pocas palabras. Hay una canción que dice, aunque no sepas decir nada, dice aunque sea Jesús. Tengamos en mente a nuestro amigo en nuestra relación diaria. Otra promesa dice, Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Podía tener temores Job con todo lo que le venía pasando? Aunque él me matare, en él esperaré. Dios conocía a Job y Job conocía muy bien a Dios, aunque a veces no tengamos respuestas a algunas de las crisis, a algunas de las situaciones. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Dicen que deberíamos cambiar la pregunta y decir, ¿por qué no? Sigamos confiando en Él y pidiendo que Dios nos dé fortaleza. Hay algunas guías muy lindas y rápidas de encontrar en tiempo de necesidad económica, en crisis, en el duelo, en distintos momentos de la experiencia que tengamos, y allí tenemos las vitaminas que necesitamos para nuestra vida. Al terminar ya, este reloj está adelantado, yo tengo 1 hora antes, así que estoy medio confundido, pero tenemos unos minutos más. El salmista dice nuevamente, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. La palabra de Dios es la guía. Dijimos el sábado que es viva y eficaz, que ha trascendido los tiempos. No importa que estemos en el siglo XXI, Dios sabe lo que necesitamos. Él es nuestro Creador, nuestro Salvador, y es la guía que nos puede llevar a atravesar por las crisis, por los temores. Y en esta noche vamos a hablar del gozo. Si no tenemos temor, tenemos paz y tenemos gozo.
Esta noche vamos a hacer alguna diferencia entre lo que es felicidad y lo que es tener gozo. Que Dios nos ayude a confiar. Vivimos en un mundo que requiere reaccionar y tener respuestas a las crisis que tenemos. Pero a veces solamente tenemos que decir: Señor, toma control de mi vida, hay estas situaciones, estas posibilidades, y ayúdame a confiar en Dios. Imagínense ustedes mirándolo desde el lado del paciente. Llegamos como pacientes en un hospital, empiezan a hacer estudios y que bueno, que este lunarcito acá, vamos a tener que hacer una biopsia porque, y mencionamos la palabra que para algunos es terrible, cáncer, que vamos a ver. Así me pasó algunos años, tenía un quiste acá. Y en Estados Unidos los médicos te dicen de frente lo que tienes, porque si no le dicen lo que tiene al paciente, no a la familia. Al paciente, el paciente le puede hacer ¿qué? Juicio. Así que por un tema de liability, no sé cómo lo traducimos aquí, ellos tienen que decirte todo. Entonces me sacaron el quiste, hice una biopsia porque cansa. Activó inmediatamente ¿qué? El miedo, el temor. Que Dios nos ayude cuando situaciones como estas nos vienen y vienen. Si llueve más, el techo de mi casa se va a quebrar. El auto que me está haciendo ruido. ¿Cómo llego al fin de mes? Y hoy es agosto 10 y ya estoy viendo que empiezo a contar las monedas en mi bolsillo. Y temores imaginarios o reales que no te paralicen. Confía en Dios. Dios tiene soluciones, Dios tiene respuestas que ni las pensamos. Y yo sé que ustedes tienen experiencia. Recuerden cómo Dios los cuidó en el pasado y no teman acerca del futuro. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tengan un buen día y que Dios les dé la fortaleza, el amor, el cariño, la compasión al trabajar hoy aquí, al ver distintas personas, que esa paz, que ese espíritu compasivo de amor los toque. No solamente a ustedes, sino que ustedes sean agentes que transmitan esa paz y esa confianza en Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos porque tú eres nuestro Dios y estás dispuesto a estar con cada uno de nosotros. Tú te dignas a estar a mi lado. Tú te dignas de estar con cada uno de nosotros para darnos seguridad y confianza en el medio de las tormentas de la vida, en medio de las crisis de la vida. Y cuando haya algunos de los temores que nos preocupan y nos puedan paralizar, Señor, danos fuerzas para controlarlos, confiando en tus maravillosas promesas. Gracias porque tú nos has cuidado en el pasado, nos das seguridad y nos animas a seguir adelante sabiendo que no caminamos solos, Señor. Gracias por tu compañía, por tu sostén y porque tú tienes recursos que a veces no sabemos nada, pero tú puedes abrir puertas donde las puertas están cerradas. Señor, dirígenos de tal manera que al ir caminando hacia el diario vivir, hacia el futuro, podamos estar confiados que tú estarás con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor, por las promesas de vida eterna y de confianza. Pero mientras caminamos aquí, Señor, sé tú el buen pastor. Ayúdanos a memorizar, a leer el Salmo 23 todos los días. Y aun cuando estemos en el valle de la muerte, del dolor, sabiendo que tú nos guías,
danos paz y seguridad. Señor, bendice a cada uno de los empleados aquí de esta institución cristiana, dales confianza y seguridad en ti, y que al realizar las tareas se den cuenta que cada tarea que ellos hagan, por pequeña o grande según los ojos de los hombres, ellos están realizando una obra de redención, están realizando la misión que tú viniste a realizar por cada uno de nosotros. Bendice a los pacientes, dales confianza y seguridad en tus promesas. Señor, oramos agradecidos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén. Buenos días, nos vemos esta noche, nos vemos mañana. Mañana queremos empezar 7 menos 10.